Esta corresponde a la clase 2 de inecuaciones. Esta semana ya vimos o introduje el tema de inecuaciones. Vamos a resolver más ejercicios de inecuaciones. Estos, en los que puse la semana pasada, que resolví la semana pasada, la clase pasada, ya venían factorizados. Hoy voy a poner algunos, vamos a resolver algunos ejercicios que no están factorizados, ¿verdad? Por ejemplo, este. En este ejercicio, dicen que resolvamos la inecuación x al cubo menos 3x a la 2 menos 15x dividido entre x al cuadrado más x menos 2 es menor o igual que 0. Bueno, hay que resaltar dos cosas. Nos están diciendo que es menor o igual a 0. Entonces yo les decía en la clase pasada que cuando es menor o igual a 0, tenemos que considerar poner los intervalos abiertos, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando los ceros están en el denominador, ¿verdad? Entonces, bueno, primero factoricemos. Entonces, para factorizar la parte de arriba, lo que vamos a hacer es sacar una x a factor común. Entonces, nos sacamos la x a factor común, nos va a quedar x al cuadrado, menos 3x, menos 15. Ahí saqué la x a factor común arriba. Y abajo, lo que voy a hacer es factorizar. Bueno, voy a escribirlo igual, así como está. Y en el siguiente paso vamos a factorizar el denominador. ¿Sí? Entonces, lo único que hice aquí fue sacar una x a factor común. Ahora vamos a factorizar esta expresión, que es una ecuación, un polinomio cuadrático, y esta otra que es un polinomio cuadrático también. Esas dos las resolvemos con la calculadora, con mode 5.3. Recuerden las calculadoras que se hacen así, mode 5.3 sería mode 5.3, 1 menos 3 menos 15. Ok, los ceros aquí van a ser, vamos a bajar esto un poco. Bueno, sería x por x menos 3 más raíz de 69 dividido entre 2. Nada más que aquí vamos a tener que ponerle paréntesis, porque esto va entre paréntesis redondos. Y el otro sería x más 3 menos raíz de 69 dividido entre 2. Pero perdón, este 2 va aquí. Esa sería la factorización de la expresión de arriba. Por supuesto que este número es el que me da la calculadora. Y este número es el que me da la calculadora, ¿verdad? El 3 más raíz de 69 entre 2 y el 3 menos raíz de 69 entre 2. Ahora voy a factorizar el de abajo. 5, 3. Sería 1, 1 y menos 2. El de abajo sería x menos 1 y x más 2. Recuerden que, bueno, la cálculo me dio 1, entonces yo les cambio signo. Aquí la cálculo me dio menos 2, entonces yo le cambio signo. Esto sería menor o igual a 0. Aquí tengo que hacer una aclaración. ¿Por qué que había puesto un más? Y no, aquí tiene que ir menos, porque siempre va a ser x menos el 0, x menos el 0, ¿verdad? ¿De dónde cojo estos números que me preguntaron? Este número lo tomo de cuando yo ingreso esto en la calculadora y me encuentro los ceros, ¿verdad? Los ceros son los números que hacen cero esta expresión, por eso aquí lo igual a 0. El 0 sería este y este otro. ¿Cuáles serían los factores? X menos este número, que aquí lo pongo, x menos este número, por x menos este número. Igual en el de abajo. Este también lo hago como de 5, 3 y me quedan los ceros, 1 y menos 2. ¿Cuáles serían los factores? X menos 1, ¿ves? ¿Dónde está? Y x más 2, que siempre le cambio signo, x más 2. Bueno, ahora vamos a hacer la tabla. En la tabla, ¿cuáles números van a ir? Van a ir los ceros, o sea, van a ir estos 4 números. ¿Ok? Los vamos a ordenar aquí de menor a mayor. Primero el menos infinito, el más pequeño, el que sigue, hasta llegar al mayor y después el más infinito. Entonces, para saber cuál es más pequeño, lo que hacemos es incluirle una calculadora
para saber más o menos aproximadamente qué es. Bueno, este número es aproximadamente 5,65 y este menos 2,65. Entonces, este es el primero. Este es el más pequeño. Entonces, vamos a colocarlo. 3 menos la raíz de 69 dividido entre 2. Después del menos 2,65 seguiría el menos 2. Después del menos 2, entonces seguiría el 1. Recuerden que los tenemos que poner en orden. Y por último, entonces quedaría el 3 más raíz de 69 dividido entre 2. Bueno, y por último el más infinito. Entonces vamos a hacer la tabla. Entonces esta sería la tabla. Ok, este sería el 0. ¿De cuál factor? Este sería el 0 de este factor. Entonces ese lo ponemos primero. Me faltó otro número. Perdón, se me olvidó. Que también en la tabla tiene que ir el 0 de x. Entonces puse el 0 de este número, de este factor, que sería este. El 0 de este factor sería esta expresión. El 0 de x menos 1 y el 0 de x más 2 menos 2. Todos esos están aquí, pero me falta el 0 del x. El 0 del x es 0. Te lo voy a poner. Entonces ya agregué el 0. El primer factor, entonces les decía, ¿verdad? El factor de este 0 sería esta expresión. Entonces esa es la que voy a copiar y pongo en el primer renglón. Esto ya lo he dicho, ¿verdad? Este va a ir aquí. Ahora, ¿cuál es el 0 del menos 2? Es el x más 2. Entonces también lo voy a copiar para no escribirlo. Ese lo ponemos aquí. Después sigue el 0 de x. Perdón, de 0, que sería x. Vamos a ponerle de una vez. Este es el 0 de x. Después sigue el 0 del 1. El 0 del 1 es x menos 1. Me faltaría otra línea para el 0 para el factor de esta expresión, que sería este. Voy a copiarlo para no escribirlo, que sería este. ¿Okay? Pongamos con bolita abierta los intervalos que van a ir abiertos y con bolita cerrada, obviamente los cerrados. Este que está en el numerador, ¿verdad? Que es una expresión del numerador, iría con bolita abierta, cerrada, porque él está en el numerador y les recuerdo que aquí es menor o igual que 0. El menos 2 está en el denominador, entonces tiene que ir con bolita abierta. Recuerden que no puede haber un 0 en el denominador. Después sigue el 0, que este sí puede estar cerrado porque está en el numerador y aquí es menor o igual. El 1 va abierto porque él está en el denominador y en el denominador no pueden haber ceros. Entonces este va a bolita abierta. Y por último este que va a bolita cerrada, el 3 más raíz de 69 entre 2 va a bolita cerrada porque él está en el numerador. Y para llenar la tabla, recuerden que lo que hacíamos era fijarnos si el número que acompaña a la X es positivo, entonces empezamos con negativo y después del 0, positivo. Todos tienen, el número que acompaña a la X es positivo, entonces todos van a ser negativo antes del 0. Ahora fijémonos en los signos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 negativos, entonces él es negativo. Entonces yo les decía, si empezamos con negativo, aquí va a ser positivo, negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente. Entonces, más, menos, más, que va a coincidir. Por ejemplo, veamos aquí. Veamos un momento. Aquí tenía un error, con razón no me estaba coincidiendo porque este es un menos. Antes del 0 tiene que ser menos. Entonces vean, por ejemplo, en este. ¿Cuántos negativos hay? Hay 2 negativos. Entonces queda positivo. ¿Cuántos negativos hay aquí? Hay 1, 2, 3. Entonces queda negativo. Bueno, el ejercicio me dice que tengo que determinar cuándo es menor que 0 o igual. Entonces voy a ir a fijarme en cuáles son negativos. Este, aquí y aquí. Y ahí se va a estar la solución. Entonces la solución sería de menos infinito a 3 menos raíz de 69 entre 2. Entonces va a ser de menos infinito
hasta 3 menos la raíz de 69 entre 2. Y este va incluido. Porque para eso tomamos estas bolitas de una vez, ¿verdad? Como sabemos que va cerrada, entonces yo de una vez puedo poner el intervalo cerrado. Unión de menos 2 a 0, pero el menos 2 va abierto y el 0 va incluido. No es muy grande. El menos 2 a 0, perdón, el menos 2 va abierto y el 0 sí va incluido. Unión de 1 abierto hasta 3 más raíz de 69 dividido entre 2. Y este sí va cerrado. Esa sería la respuesta. Cualquier valor que esté en ese intervalo, nos va a dar, va a ser solución de la ecuación. Va a ser solución de esta ecuación que es equivalente a esta otra ecuación. Y me preguntan que cómo sé yo cuándo incluyo o excluyo los ceros, ¿verdad? O sea, cuándo va un intervalo abierto, cuándo va cerrado. Bueno, podemos verlo por casos. El primer caso es si fuera mayor o menor estricto, ¿verdad? O sea, cualquiera de los dos, mayor o menor. Cuando es mayor o menor estricto, no se incluye ninguno. O sea, que todos los intervalos irían abiertos. ¿Ok? Si es menor o mayor estricto, todos los intervalos van abiertos. Si es mayor o menor igual, ¿verdad? Menor o igual o mayor igual, entonces solo van incluidos los del numerador. Los del denominador se excluyen. Por eso aquí yo excluí el del 1 y el del menos 2. ¿Ve? El del menos 2 está abierto y el del 1 también. Y los del numerador sí se incluyen. Por eso incluí el 3 menos raíz de 69 entre 2 porque ese está en el numerador. El 3 más raíz de 69 entre 2 porque también está en el numerador y el 0. Ese sí se incluye. ¿Qué vamos a hacer este otro ejercicio? Es x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x sobre x al cubo menos 4x mayor o igual que 0. Entonces, igual, vamos a factorizar. Vean que en la parte de arriba puedo sacar una x a factor común. Entonces, vamos a sacar esa x primero a factor común. Entonces, va a quedar x al cuadrado menos 2x menos 3. En el denominador también podríamos sacar una x y nos va a quedar x al cuadrado menos 4. Esto mayor o igual a 0. Ok, entonces noten aquí podemos cancelar esta x con esta x. Ellos se cancelan. Ahora, vamos a hacer con calculadora esta expresión y esta expresión. Como de 5, 3, porque ellas son polinomios cuadráticos. Entonces, para ingresar a una calculadora, les recuerdo, 1 menos 2 y menos 3. 1 igual menos 2 igual menos 3. Los ceros son 3, entonces el factor sería x menos 3. Y el otro sería x más 1, porque la cálculo me da menos 1. Y en el denominador es una diferencia de cuadrados que va a quedar x menos 2 y x más 2 mayor o igual a 0. Voy a poner esto en negro, lo estaba haciendo con azul. Ok. Una vez que lo factorizamos, entonces el paso que sigue es hacer la tabla. ¿Cuáles números van a ir en la tabla? Va a ir el 3, el menos 1, el 2 y aquí no es, y el menos 2, perdón. Entonces van a ir en la tabla el 3, el menos 1, el 2 y el menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la tabla aquí. Así quedaría la tabla. Bueno, encerremos quiénes van, primero pongamos quiénes van incluidos y quiénes van excluidos. Bueno, este menos 2 está en el denominador, entonces va excluido. El menos 1 está en el numerador, va incluido.
Esto es lo que antes había dicho. El 2 está en el denominador, entonces va excluido. Y el 3 está en el numerador, entonces va incluido. ¿Cuál es el factor de cuyo cero es menos 2? Es el x menos 2, perdón, el x más 2. Entonces, ese es el que va primero. ¿Cuál es el factor cuyo cero es menos 1? Es el x más 1. ¿Cuál es el factor cuyo cero es 2? Es x menos 2. Y el factor cuyo cero es 3 sería x menos 3. Como los números que acompañan a las x, ¿verdad? Son positivos, entonces a la izquierda del cero es negativo y a la derecha del cero es positivo. Así completamos la tabla y nos falta la última fila, ¿verdad? Entonces contamos la cantidad de negativos, 1, 2, 3 y 4. Entonces sería positivo. Aquí sería negativo, positivo, negativo y positivo. Nos dicen que cuando es mayor o igual a 0, entonces va a ser mayor o igual a 0 aquí, aquí y aquí. La solución sería de menos infinito hasta menos 2, y el menos 2 va excluido, unión de menos 1, el menos 1 va incluido, hasta 2, pero el 2 va excluido. Entonces ven cómo nos ayuda a saber cuándo va incluido y cuándo va excluido las bolitas abiertas o cerradas. Y por último, sería de 3 a más infinito. Y el 3 va incluido. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Sí, ya, profe. Ok, gracias. En este otro ejercicio es un poco diferente al anterior. Bueno, es similar, pero es un poco diferente en el que ya aparecen las expresiones factorizadas. Las ven, ya todas están factorizadas. Entonces, eso nos adelanta trabajo. Lo que sigue es buscar los ceros. ¿Cuáles serían los ceros? Bueno, el cero de esta expresión es el 2, porque 2 menos 2 da 0. El cero de esta expresión también es 2, pero esta expresión no la ponemos en la tabla porque tiene exponente par. Y cuando tienen exponente par, no los ponemos en la tabla. ¿Ok? Entonces, lo voy a tachar. Este no lo ponemos en la tabla. El 0 del x a la 7 es 0. Y el x de 2x menos 3 sería 2x es igual a 3 y x igual a 3 medios. Entonces tenemos 4 ceros. El 2, el 0 y el 3 medios. Pero este no lo ponemos en la tabla. ¿Ok? Entonces, que va a menos infinito. Ponemos el menor. El menor sería el 0. Después sigue 2 tercios. Después sigue el 2. Y por último, el más infinito. Y hacemos la tabla. Esta sería la tabla. Aquí me equivoqué. Puse 2 tercios y es 3 medios. Entonces ponemos 3 medios. Ok, entonces ahora sí, vamos a buscar los ceros y poner de bolita abierta a bolita cerrada. Los ceros del numerador es el 2, ese va con bolita cerrada. Bueno, primero con el 0. El 0 está en el denominador, entonces va a bolita abierta. El 3 medios también está en el denominador, bolita abierta. Y el 2 está en el numerador, bolita cerrada. Recuerden que esto de abierto y cerrado también me habla de los intervalos, ¿verdad? Ok, aquí iría el 0, aquí iría el factor de x igual a 0, del 0 x igual a 0, que sería x a la 7. El factor cuyo 0 es 3 medios sería 2x menos 3. Y el factor correspondiente al 0, 2, es 2 menos x a la 3. Ok. El que acompaña a la x, el que está antes, el número es un 1, es positivo, entonces empiezo con negativo
y después del 0, positivo. El número que acompaña a la X es un 2 positivo, entonces a la izquierda es negativo, a la derecha positivo. El número que acompaña a la X aquí es un -1, ¿verdad? Entonces es al contrario. Como el número que acompaña a la X es un número negativo, entonces empiezo con positivo y después negativo. Ahora sí, negativo por negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y de hecho podemos verificar, vea que aquí solo hay positivos, por eso va positivo. Aquí solo hay un positivo, por eso va negativo. Perdón, solo hay un negativo, por eso va negativo. Aquí hay dos negativos y por eso va positivos. Bueno, el ejercicio me indicaba que cuando era menor o igual a 0. Entonces es menor o igual a 0 aquí y aquí. Entonces la solución sería de 0 abierto hasta el 3 medios abierto. Unión de el 2 a más infinito. Y el 2 va cerrado. Y esa sería la respuesta. Bueno, esta otra tiene una particularidad con respecto a las demás que hemos hecho y es que aquí aparece un -2, ¿verdad? Este -2 lo podemos hacer de dos formas. Bueno, ya está toda factorizada la expresión, entonces nada más tenemos que buscar los ceros. Los ceros serían el 2, el 7 y el -1. Recuerden que los ceros son los números que sustituidos en la X hace que esa expresión sea 0. 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. -1 más 1, 0. Okay. Entonces vamos a poner la tabla. ¿Okay? En la tabla iría el menos infinito, después sería el -1, después sería el 2, el 7 y por último el más infinito. Esta sería la tabla, entonces ahora marcamos, como les decía antes, los ceros, ¿verdad? Junto con si el intervalo va abierto o cerrado. -1 está en el denominador, abierto. 2 está en el numerador, va cerrado. 7 va en el denominador, perdón, en el numerador va cerrado. Aquí hice una línea de más. Que no vamos a, bueno, sí, ya sé por qué hice una línea de más. Bueno, entonces vamos a poner, más bien voy a dejar un espacio aquí para poner el -2. En la primera fila voy a colocar el -2. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí más bien el 0 de -1 que está en el denominador va abierto y los demás iban cerrados. Entonces los números negativos los vamos a poner en la primera fila. También se puede poner en la última, pero bueno, yo lo voy a poner en la primera. El factor del 0 correspondiente a -1 sería x más 1. Okay. El de 2 va aquí, sería 2 menos x al cubo. Pongámoslo mejor, 2 menos x al cubo. Y el de 7 sería 7 menos x a la 6. Ah, bueno, no lo noté bien, pero este no hacía falta ponerlo. ¿Por qué? Porque este está al cuadrado. ¿Lo ven aquí? Entonces, en realidad, este no hace falta ponerlo en la tabla. Lo voy a dejar porque ya lo consideré, pero no hace falta ponerlo en la tabla. Bueno, este que es negativo, vamos a poner solo números negativos en todos los intervalos. ¿Ok? Todos los intervalos ponemos negativo, 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 porque él siempre es negativo. Aquí ponemos negativo, positivo, positivo, positivo. Aquí va positivo y positivo. Aquí negativo. Y aquí vamos a poner solo positivos. Ponemos solo positivos porque esta expresión está elevada a la 6, siempre es positivo. Bueno, ahora sí tenemos que tener cuidado con los signos porque yo agregué este, ¿verdad? Menos por menos da más.
Menos por más, por más, por más, da menos. Menos por menos da más. Y menos por menos también da más. Ve que no se cumple lo que yo les digo de más, menos, por este 7. Que lo puse que en realidad no es necesario ponerlo. ¿Okay? Me dice que tengo que considerar cuando es mayor o igual a 0. Entonces, aquí, aquí y aquí. Estos dos los unimos en realidad. Entonces, el conjunto solución sería de menos infinito hasta menos 1. El menos 1 va abierto. Unión desde el 2 hasta más infinito. Ese sería el conjunto solución. El 2 iba incluido. Voy a resolver esta otra. Que encontramos los ceros. Los ceros serían 4, el 2, el menos 3 y este no tiene 0. De hecho, cuando lo incluimos en la calculadora, pues va a dar que no tiene soluciones reales. Entonces, este no tiene ceros y como el numerito este que acompaña a la x a la 2 es un 1, ¿verdad? Es positivo, ella siempre es positiva, no la incluyo en la tabla. Entonces, en la tabla iría el menos infinito, el menos 3, el 2, el 4 y el más infinito. Esta sería la tabla. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los ceros. El menos 3 está Aaron. En este caso, como es estrictamente menor que 0, todos van abiertos. Fue lo que les decía antes. Si aquí es menor estricto o mayor estricto, entonces siempre van abiertos. El factor correspondiente a menos 3 es x más 3. El factor correspondiente a 2, ¿verdad? Es 2 menos x. Y el factor correspondiente a 4 sería x menos 4. Bueno, aquí es negativo, positivo, positivo, positivo. Vean que aquí el número que acompaña a la x es un menos 1. Entonces empiezo por positivo y después del 0, negativo. Entonces aquí sería positivo, positivo, negativo, negativo. Aquí es negativo, negativo, negativo y positivo. Aquí tengo dos negativos, entonces el resultado aquí sería positivo, negativo, positivo, negativo. Me dice cuándo es menor que 0, entonces sería aquí y aquí. La solución, recuerden que todos los intervalos van abiertos, sería de menos 3 a 2, unión de 4 a más infinito. Sería de menos 3 a 2 y de 4 a más infinito. En esta otra, número 6, bueno, ella es un polinomio de grado 4, entonces hay que factorizarla, no está factorizada, y el denominador es una diferencia de cubos, hay que factorizarla también. Entonces, para factorizar esta expresión, la del numerador, vamos a hacer división sintética. Entonces, bajamos el 1, después el menos 4, el 3, el 4 y el menos 4. Recuerden que con división sintética lo que hacíamos era determinar, escribir aquí un número, ¿verdad? Que es divisor de menos 4, de forma que dé 0 aquí. Sé que el 1 funciona porque menos 4 da menos 8, 3 más 4 es 7, más 1 es 8. Entonces da 0, la suma, entonces el 1 funciona. Bajo el 1, tomo el 1, lo multiplico por 1 y da 1. Menos 3 por 1 da menos 3, 0. 0 por 1 da 0, 4 y 4 por 1 da 4, 0. Entonces sería x menos 1 por x al cubo menos 3x más 4. Y en el denominador, ¿verdad? Ese es el numerador, y en el denominador me va a quedar la expresión x menos 1 y x al cuadrado más x más 1. Y esto sería menor o igual a 0. ¿Okay? Ya nos falta factorizar un poco. Tenemos que factorizar esta expresión, esta, ¿verdad?
que también la tenemos que hacer con división sintética. Entonces, lo que vamos a hacer es otra vez volver a escribir el 1, ¿verdad? El menos, perdón, aquí es un x al cuadrado. El 1, el menos 3, el 0 de x y el 4. Igual aquí vamos a buscar un número que nos vaya a servir, ¿verdad? Aquí tenemos que buscar los divisores de 2. Aquí vamos a poner los divisores de 2 de forma tal que cuando haga todo el algoritmo aquí me quede 0. El menos 1 es un número que funciona. Vamos a ver, 1, 1 por menos 1, menos 1, sumo menos 4, menos 4 por menos 1 da 4, sumo 4, y 4 por menos 1 da menos 4, sumo 0. Entonces, esta factorización, ¿verdad? Estoy factorizando esta expresión, sería, ¿ok? Sería x menos 1. Después, x más 1. Este x más 1 sale de este menos 1. Y después escribiría este, que sería x al cuadrado, porque este era x al cubo, x al cuadrado menos 4x más 4. Y en el denominador, x menos 1 y x al cuadrado más x más 1. Y esto sigue siendo menor o igual a 0. Por último, tenemos que factorizar este, lo podemos hacer con calculadora. Mode 5, 3, sería 1 menos 4 y 4. ¿Verdad? Usted lo puede hacer con calculadora, pero también usted puede ver que él es una fórmula notable. ¿Sí? Solamente me da un 0, que es el 2. Entonces sería aquí, un momento, x menos 1, x más 1, y este otro que sería x menos 2 al cuadrado. Y en el denominador, pues queda lo mismo, x menos 1, x al cuadrado, más x, más 1. Resulta que este x menos 1 se cancela con este x menos 1. Recuerden que esto sigue siendo menor o igual a 0, entonces va a quedar solo el x más 1, el x menos 2 al cuadrado, y en el denominador x al cuadrado más x más 1, menor o igual a 0. Ahora, ¿verdad? Vamos a hacer la tabla, aunque en este ejercicio no es necesario en realidad. ¿Por qué no es necesario hacer la tabla? Porque resulta que este no va en la tabla, porque está elevado al cuadrado. Este tampoco va en la tabla, porque esta expresión, cuando usted la pone en la calculadora, da números complejos. Y ella es una cuadrática, ¿verdad? Un polinomio cuadrático. Y como el número que está aquí es positivo, esta expresión siempre es positiva. Igual que esta, siempre son positivas. Entonces, a la larga en la tabla solo iría el x más 1, ¿verdad? El menos 1. Pero uno no hace tabla cuando es solo una, sino que de una vez dice x más 1, cuando x más 1 es menor o igual que 0, cuando x es menor o igual que menos 1. Entonces, ¿cuál sería la solución? Como aquí la solución son los menores a menos 1, entonces sería de menos infinito a menos 1 incluido. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Ven que no es necesario hacer tabla porque en realidad esta expresión no se escribe en la tabla porque está elevado al cuadrado y esta tampoco porque siempre es positiva. Entonces esta sería la solución de este ejercicio.